Buenos días, cordial saludo. En el día de hoy vamos a hablarles acerca de las orientaciones pedagógicas para la atención y la promoción de la inclusión de niñas y niños menores de 6 años con discapacidad auditiva. El grupo está conformado por Adalgisa Pájaro, Mirley Carrillo, Neris Julio, Yorgelis Cogollo y mi persona, Natalia Vega. Bueno, para dar inicio, nuestra compañera Yorgelis nos va a estar hablando sobre el capítulo 1 de esta cartilla. Muy buenos días, compañeras. Bueno, el capítulo 1 trata de lo que se requiere saber sobre los sordomudos, sobre la sordera de los niños y niñas. Vamos a dar una definición. La audición es un sentido que permite al ser humano ponerse en contacto con el medio ambiente a través de los funcionamientos del oído, el cual trabaja para captar, transmitir y procesar información. ¿Cuáles son sus causas? No existe una como tal. Esta condición puede presentarse por razones genéticas que se pasa de una generación a otra, por problemas o dificultades durante el embarazo o en el parto, o por circunstancias posteriores al nacimiento. Entonces, ¿cómo podemos tomar precaución hacia la sordera? Las precauciones se pueden tomar teniendo diferentes momentos. Así hay cuidados que debemos tener antes, durante y después del embarazo. Vamos para otra pregunta muy interesante. Y si las precauciones fallan, ¿cómo podemos estar seguros si un niño o niña oye bien? El sentido de la audición proporciona información ante la cual las personas reaccionan de determinadas formas. Por ejemplo, voltean a mirar a una persona cuando no les habla o cuando no llaman por su nombre. Otra pregunta muy interesante es, y no podemos descartarla, ¿qué podemos hacer? Identificar que el niño o niña no escuche bien. ¿Cuáles son? Si se presenta este caso, el niño o la niña no muestra la respuesta esperada, los sonidos, indispensable que sea atendido por los centros de salud, en los cuales se les realiza una evaluación audióloga que permita establecer las condiciones de sordera. Muy interesante este examen. ¿Qué pasa cuando estamos seguros de que el niño o la niña es sordo? Vamos a ver qué pasa. Cuando esta aplicación o esta prueba especializada resulta positiva o confirmada, que el niño es sordo, los padres afrontan circunstancias de mucho dolor, culpa, rabia, miedo y gran impotencia. Eso es lo que pasa cuando los padres se enteran de dicha dificultad que te presenta el niño. ¿Cuáles son los efectos de la deficiencia auditiva en los niños? Primero, el primer obstáculo en la adquisición natural y espontánea de la lengua que utilizan las personas del entorno del niño y que es de carácter auditivo, vocal, es decir, que se percibe mediante la audición y se expresa oralmente mediante la voz. Segundo, en la adquisición oportuna de la lengua oral que utilizan las personas del entorno, es decir, que se impide que adquiera en el tiempo adecuado. Y por último, el riesgo de retraso del desarrollo, no solo lingüístico, sino también comunicativo. Eh, Otra pregunta muy interesante es entonces, ¿qué características describen a un niño auditivo, a un niño sordo y qué posibilidades o beneficios tiene este? El primero, el niño posee todas las potencialidades y las capacidades de desarrollo. Segundo, el niño sordo posee la facultad del lenguaje y la potencial para adquirir el desarrollo de una lengua. Tercero, es importante lo mucho o poco que puede oír un niño. Se considera sordo si lo que oye no es suficiente para desarrollar el lenguaje. Cuarto, el lenguaje de señas, que es su lenguaje materno, aprovecharla todas las potencialidades que ofrecen y lograr con ellos lo mismo que el niño logra con ella. Quinto, es prioritario promover el facilitar el acceso a temprana edad. Sexto, el niño sordo, de acuerdo con sus características auditivas y condiciones sociales y lingüísticas, no son un grupo homogéneo y por tanto acceden a la lengua de señas colombianas. Y por último, séptimo, los niños y niñas son con este fin de alcanzar un complemento de desarrollo de capacidades intelectuales, lingüísticas y sociales. Tienen derecho a conocer, usar su lengua de señas. Este tema nos deja una reflexión y es respondernos en nuestra propia palabra para qué nos sirve el sentido de la audición por los seres humanos. Y también a qué se le llama deficiencia auditiva. O sea, son preguntas que nos ayudan a reflexionar sobre este tema. Gracias. Bueno, ahora vamos
hablarles sobre lo que son lo que podemos hacer para que los niños y niñas sordas se desarrollen, aprendan y puedan adquirir habilidades para su participación familiar y social. Principal garantía para las niñas y niños sordos. Bueno, lo primero que debemos garantizar es que es desarrollar más que todo el lenguaje, tanto de manera verbal como escrito, para así poder permitir que el niño se comunique, que aprenda, se eduque y pueda desarrollar como ser humano. Entonces, estos niños poseen una capacidad para adquirir de manera natural ese lenguaje, como es la lengua de señas. Es por esto que nosotros como maestros, como futuros maestros, debemos buscar esas estrategias para que los niños y niñas sordos sean competentes tanto en el lenguaje, en la lengua de signos, como en la lengua oral. Recursos para iniciar la comunicación. Entre los recursos, pues para iniciar la comunicación con las niñas y niños sordos, podemos más que todo utilizar formas de expresión al comunicarnos con al comunicarse con el padre de familia o el oyente. También dar importancia a lo que él dice. Si él señala algo, debemos ir con él hasta donde el sitio donde él está señalando las cosas y así buscar las estrategias necesarias para poder comunicarnos con ellos. ¿Sí? Entre las estrategias podemos utilizar el juego, debemos utilizar también las expresiones corporales, los gestos, entre otros. ¿Cómo brindar un ambiente lingüístico para la adquisición de la lengua de señas colombiana? Bueno, más que todo este ambiente debe ser un espacio amplio, debe ser iluminado, sin barreras, para así permitirle comunicarse visual, tener comunicación visual. Mantener también y facilitarle los juegos didácticos, diferentes juguetes, juegos audio, individuales, ¿sí? Realizar juegos individuales también en grupos, también colocarlo frente a un espejo para así que el niño pueda adquirir experiencia a través de lo visual y también de lo que observa. También podemos utilizar más que todos los diálogos, las conversaciones de diferentes grados de complejidad, la comprensión de diferentes textos, cuentos, fábulas y desarrollarles clases más que todo simuladas. ¿Qué pueden hacer los padres, cuidadores y educadores respecto a la lengua de señas colombiana? Bueno, lo que deben hacer los padres, cuidadores y educadores es buscar un lugar adecuado para que haya una buena estimulación en la lengua de señas colombiana. Buscar también la forma de impulsarlo para que los niños y niñas puedan hacer uso del lenguaje de señas colombiana, que sea esta la manera de comunicarnos con ellos en todas las relaciones y acciones pedagógicas para así promover ese lenguaje. Además que pueda participar en esos espacios o encuentros donde pueden estar con personas que puedan, que escuchen y con personas que también sean sordas, ¿verdad? Y así optimizar el uso de la lengua de señas colombiana y el conocimiento entre oyentes y sordos. Acciones para fomentar la formación en el afecto, las normas y valores. Bueno, más que todo, aquí debemos nosotros reflexionar de cómo fue nuestra formación, ¿sí? De cómo hicieron nuestros padres para inculcarnos esos valores. Entonces, a través de estas reflexiones, ya nosotros podemos guiar a nuestros hijos, ¿verdad? Lo importante aquí que los niños con esta condición, pues, debemos prestarle mucha atención. Más que todo, tenerlos también, comunicarnos bastante con ellos, reconocer los valores, los logros que ellos tengan, ¿sí? Ante todo la comunicación. Y también entre las acciones para fomentar el desarrollo de capacidades y habilidades de las niñas y niños sordos, para poder hacer un manejo amplio de la lengua de señas colombiana y para que el niño pueda tener contacto con el mundo que lo rodea, debemos ante todo estimular su sentido, le permite también, o sea, desarrollar hacer que ellos desarrollen estas capacidades, también les permite descubrir el mundo que los rodea, tener contacto con la tecnología y el uso adecuado de los diferentes materiales didácticos. Actividades pedagógicas.
Bueno, entre las actividades pedagógicas tenemos más que todo planear estas actividades con un objetivo. Y el objetivo principal para atender a estos niños con esta condición es posibilitar ante todo el desarrollo del lenguaje y la adquisición de la lengua de señas. También se recomienda la integración de actividades con otros niños y niños sordos y niñas sordas. También con niños y niñas oyentes. Estas actividades les sirven a los niños para integrarse y aprender del otro y con el otro. También les permite a los niños y niñas sordas vivir de acuerdo a su edad de desarrollo sin saturarlos. Entonces, en estas actividades pedagógicas se sugiere ante todo implementar el uso de gráficas, ilustraciones, situaciones que ellos puedan, para que ellos puedan desenvolverse. Como las niñas y los niños sordos están en ese proceso de aprender esa lengua de señas colombiana, es importante ir reconociendo ante todo y diferenciando esos contextos, para lo cual se recomiendan esas narraciones, videos, la integrarlos en los cuentos, en las narraciones y las descripciones. Y las temáticas de interés de los niños, apoyar lo gráfico con el vocabulario escrito. Continúa la compañera Natalia. Bueno, para continuar vamos a hablar acerca de unas acciones que pues logran acercar a los niños y niñas sordos a la lectura y a la escritura. Si bien pues la lengua materna del sordo es la lengua de señas colombiana, la cual pues permite conocer su mundo y lo que le rodea y pues alcanzar un desarrollo socioafectivo, cognitivo y social. Bueno, y luego de esto, pues sí, es importante que el sordo pues aprenda a leer y escribir, ya que es una forma de comunicarse con los que pues oyen. La lengua de señas debe estar fortalecida antes de iniciar la enseñanza de lengua escrita. Bueno, una recomendación para iniciar ese acercamiento a la lectura y a la escritura es que puedan contar con el dominio de la lengua de señas colombiana, así como apoyar con sus descripciones, narraciones de cuentos, con dramatizaciones, todo siempre pues realizadas con la lengua de señas colombiana. Bueno, también sugieren usar juegos con fichas de letras para formar palabras completas, permitir la exploración de libros y de dibujos para identificar visualmente gráficas, organizar textos que puedan manipular, mirar, pasar las hojas y también así pues narrar y contar cuentos en lengua de señas colombiana. Bueno, para continuar, ahí también nos muestran algunas modificaciones que se hacen necesarias para implementar pues a nivel institucional. Bueno, nos dice que pues se debe contar con una planta física que responda a las características de todo niño, además de algunos cambios o adecuaciones, como por ejemplo un bombillo lumínico en el salón, señalización visual, para rutinas escolares y llamados al descanso, así como acciones que posibiliten que los niños accedan a diferentes tipos de experiencias sociales, lingüísticas, culturales y formativas. Bueno, otro es que también se debe generar espacios de encuentro e intercambio entre educadores, modelos lingüísticos sordos, directivos, con el fin de pues, abordar temas o situaciones relacionadas con los niños y las niñas sordos, por ejemplo, en las jornadas pedagógicas. También se deben crear pues, espacios institucionalizados para pues, el aprendizaje y la adquisición de la lengua de señas colombiana. Planear y desarrollar acciones pedagógicas según la forma de trabajo de cada pues, jardín o espacio para realizar la atención directa. Seguimos con esta pregunta: ¿cuándo es favorable que las niñas y los niños sordos accedan a la lengua castellana oral? Pues la cartilla nos orienta un poco acerca de cuándo pues, es favorable acceder. Nos dice que pues en el caso de los niños y las niñas sordos que son identificados desde pequeños como candidatos usuarios de la lengua oral, pueden desempeñarse adecuadamente siempre y cuando se observe que son exitosos en la comunicación de esta lengua y cuenten pues con los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios para lograr un mejor desempeño. Dicho éxito pues se relaciona con la posibilidad de establecer interacciones comunicativas que sean pues efectivas para que le permitan cumplir con las intenciones y propósitos de comunicación utilizando la lengua oral. En este caso pues nos señalan algunos servicios de apoyo para que esto se lleve a cabo.
Entonces, nos hablan de algunos servicios de apoyo terapéutico, también de servicios de apoyo pedagógicos y tecnológicos, los cuales pues llevan a que estos niños adquieran la lengua castellana oral para pues brindarles esa oportunidad de compartir espacios y participar en las diferentes actividades que se realicen a nivel académico o también social. Bueno, vamos a mirar qué ayudas auditivas existen para que pues, estos niños eh, puedan relacionarse y convivir con las demás personas. Bueno, dice que, que actualmente el desarrollo tecnológico permite que día a día se fabriquen ayudas auditivas como componentes cada vez más sofisticados, los cuales pueden adquirirse en Colombia y contribuyen a disminuir las dificultades comunicativas de los niños y las niñas sordos, ofreciendo mejores condiciones para su participación en la vida diaria. Bueno, entre estas ayudas se encuentran unos audífonos que pues, son un auxiliar auditivo o prótesis auditivas que en un aparato que pues, amplifica o aumenta los sonidos del habla y del medio ambiente para escucharlos mejor. Otra de las ayudas está el implante de coclear. Es un aparato electrónico que sustituye las células dañadas del oído, estimulando pues directamente el nervio auditivo para llevarlo a la información, para llevar esa información al cerebro. Está el sistema FM de frecuencia modulada, que este se adapta pues a un audífono o a implante del niño o la niña y permite recibir la información de la voz del maestro o del padre en una forma muy clara, como si estuviera hablando a una distancia de aproximadamente 20 centímetros del oído. Bueno, y para terminar con este capítulo, dan algunas recomendaciones para el uso de las ayudas tecnológicas. Y las recomendaciones que nos dan es que, pues, que tengamos una adecuada adaptación, que se tenga el cuidado y la higiene permanente para su buen funcionamiento de los aparatos electrónicos, tecnológicos, que se tenga, que pues no se moje o se exponga a rayos X, que tenga las pilas adecuadas y estén recargadas, no estar apagados y prendiéndolo o jugando con él, tratarlos adecuadamente y tener cuidado con los cables para que no se rompan. Entonces, estos fueron algunas orientaciones que nos dan para pues, poder incluir a estos niños cada vez más en las actividades, sí, en lo académico, en lo social. Vamos a seguir con el capítulo 3 y nos va explicando un poco más acerca de esta temática que es muy interesante. En el capítulo 3 encontraremos lo que podemos hacer para garantizar la inclusión de niñas y los niños sordos en la participación familiar y social. Es decir, que en este capítulo se presentarán aspectos de los procesos de aceptación de esta población por parte de los padres y cuidadores y también se brindarán orientaciones donde se promueve la inclusión social. Entonces, ¿cómo vivimos y aceptamos la situación de recibir una niña o un niño sordo? Cuando los padres reciben este diagnóstico, experimentan muchas emociones, como la tristeza, la ira, la culpa. Bueno, después llega la etapa de aceptación y por último la etapa de resignación, que es la inclusión y cómo se entiende para los niños y las niñas. Este término se refiere a la posibilidad de acceder y participar efectivamente en actividades que se llevan a cabo ya sea en la familia o en la comunidad y lo que se quiere es que realmente estos niños puedan participar en ella. Acciones para favorecer la inclusión social. Para que esto se debe tener en cuenta el desarrollo comunicativo del niño y para ello debemos sensibilizar hacia el sordo por parte del oyente. Debemos también hacer valer sus derechos, establecer bases para la convivencia, valorar y respetar este modelo lingüístico y entender que la única diferencia entre el sordo y el oyente es la comunicación. Ahora, acciones para fomentar ambientes estimulantes. Debemos involucrar al niño en las diferentes actividades, permitiéndoles también colaborar en la casa, informándose sobre actividades que se realicen en la comunidad y capacitarse y buscar asesorías. Actividades cotidianas en la casa, en el hogar infantil o jardín y adecuaciones para facilitar su inclusión social. En las actividades diarias tenemos estimular la interacción y el desarrollo comunicativo, motivar al niño a realizar movimientos corporales, actividades de la vida diaria como bañarse, peinarse, vestirse, entre otras, y todas las oportunidades
amplias de juego que pueda tener este niño. Y en las adecuaciones, ya sería a nivel institucional, que es ubicando al niño cerca del docente, disponer de ayudas visuales, asignar espacios físicos para los servicios de apoyo pedagógico y tener en cuenta las necesidades e intereses de cada niño. Y en los apoyos o redes de contacto tenemos al Instituto Nacional para Sordos, los hogares infantiles del ICBF, las asociaciones de sordos, instituciones de educación donde se atiende esta población, y a nivel mundial tenemos las federaciones de cada país. Buenas, bueno, seguimos con el cuarto capítulo que nos habla un poco sobre cómo cuidarnos, a quién acudir y qué organizaciones o entidades nos brindan apoyo cuando tenemos a cargo la atención de niñas o niños sordos. Bueno, empezamos por una pregunta que es, ¿qué es el cuidador? Un cuidador es toda aquella persona, adulta, familiar o no familiar, no precisamente tiene que ser familiar del niño o de la niña sorda o sordo. Este es responsable de cuando tenemos niños y niñas sordos. El primero es no hacer uso de las lenguas colombianas y el castellano oral a la misma vez. Es algo que siempre debemos evitar para no confundir al niño. Esto crea confusión, como está diciendo, a los niños y niñas sordos. El segundo es, si los niños y las niñas recientemente han llegado a la institución, es conveniente que conozcan los espacios físicos y que se conozcan con las personas del lugar. Para eso deberíamos, cuando el niño llega, socializarlo, hacerle un recorrido. El niño no se asuste o no se vea fuera de lugar en caso de alguna de estas acciones. Y por último tenemos crear espacios de juegos, hábitos saludables y de ejercitación. Esto con el fin de que el niño se una al grupo total de la institución. Seguimos con los programas que podemos tener apoyo en el labor de padres, cuidadores o docentes. Bueno, nos encontramos con la Presidencia de la República a través de Consejería de Programas Especiales en la Oficina de Apoyo. La discapacidad tiene el programa Colombia Oye, el cual de discapacidad y hospitales. Tenemos también los Centros Administrativos de Educación Local, CADEL, oficina escrita de la Secretaría de Educación que hay en edad localidad, pero esto ya se ve en Bogotá. O las Secretarías de Educación Distrital, Departamental o Municipal apoyan la gestión de salidas pedagógicas. Tenemos también las cajas de compensaciones familiares que ofrecen constantemente actividades para todos los niños y las niñas, apoyo interinstitucional como la Casa de la Cultura, la Alcaldía Local y el Instituto Distrital de Recreación de Deporte, que ofrecen actividades de apoyo en la labor de los hogares, jardines infantiles, instituciones a nivel regional o municipal, en donde se encuentran respectivamente. Ahora venimos con la gran pregunta de ¿qué podemos hacer? Bueno, nos encontramos con las instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y demás instituciones que atienden a los niños y las niñas menores de 6 años. Pueden solicitar asesoría al Instituto Nacional para Sordos, INSOR, Centros Zonales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, instituciones educativas inclusivas para sordos o centros de apoyo especializados de la región, sobre la atención integral del niño o niña sordo. También pueden solicitar practicantes a diferentes universidades de la región en carrera de educación preescolar o fonodiología. Muchas gracias, eso es todo.